¿Se escucha o no se escucha el sistema de alerta sísmica en el metro de la Ciudad de México cuando ocurre un sismo y sí se alerta al resto de la población de la ciudad? Esta es una interrogante muy cañona que nos tendremos que contestar nosotros mismos, porque no existe ningún comunicado oficial al respecto. Pero sí escribieron, por ejemplo, en este comunicado del 18 de septiembre de 2023 las autoridades, al sonar la alerta sísmica. ¿Cómo? ¿Que cuando ocurre un sismo no se escucha la alerta sísmica en el metro? ¿Y por qué sería esto? ¿Hay alguna cuestión técnica? ¿Existe un protocolo nacional o internacional al respecto? ¿Lo sabes? ¿No? Vamos a verlo. La primera mención que hace la Ley de Protección Civil en la Ciudad de México es en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio del año 2011, en la época del licenciado Marcelo Ebrard, y clarito decía allí lo siguiente. En su artículo 165 se estableció que en todo inmueble de la Administración Pública del Distrito Federal deberá existir un sistema de alerta sísmica. Y pues si el sistema de transporte colectivo Metro es un organismo público descentralizado que tiene por objeto la operación y explotación de un tren rápido movido por energía eléctrica con recorrido subterráneo de superficie y elevado, y en él trabajan servidores públicos y es auditado también por el gobierno de la Ciudad de México, pues entra en la administración pública. Y también esa misma ley decía en su artículo 166 que la Secretaría instalará por sí o a través de personas físicas o morales autorizadas para el efecto sistemas de alarma audible y visible conectados al sistema de alerta sísmica en puntos de la ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo. Y de nuevo, preguntamos, ¿han escuchado la alerta sísmica ustedes en el metro? Bueno, ya vimos que el Metro de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado y que un OPD es una entidad paraestatal cuya responsabilidad es hacerse cargo de un área estratégica, un área prioritaria y proporcionar un servicio público o social, por lo que sí cumple con lo que dice el artículo anterior, que cuenten con puntos en la ciudad geográficamente estratégicos. Cada una de las estaciones es una instalación vital. ¿Y cuáles son algunos de los principales parámetros del metro? Para darnos una idea, si el metro de la Ciudad de México es de afluencia masiva, vamos a ver, tiene 195 estaciones en 12 líneas, con 200 trenes y recorre 226 kilómetros de longitud, con un horario de servicio de más de 17 horas diarias. Los usuarios que transporta diariamente son más de 2 millones. Imagínense, este acumulado al mes da más de 69 millones y al año son más de 800 millones de pasajeros. No hay otro medio de transporte a nivel nacional que traslade tantas personas. Creo que sobradamente nos damos cuenta que sí es de afluencia masiva, que de hecho es el principal medio de transporte público de la Ciudad de México y que en su mismo objetivo también lo expone, porque debe de proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Bueno, ya vimos que sí cumple los parámetros que indican los artículos de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que desde el año 2011 esto se encuentra establecido en este máximo ordenamiento de la Ciudad de México, que le toca a la máxima autoridad de protección civil de la ciudad observar y velar porque se cumpla. Observa la imagen y visualiza la pregunta, ¿realmente un usuario que viaja en el metro debe escuchar la alerta sísmica en caso que amerite el alertamiento de toda la ciudad? Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que sí
¿Que no? ¿Qué es lo que tú crees? Y de nuevo, ¿qué piensas? ¿Se escucha o no la alerta sísmica en el metro de la Ciudad de México? Por la cantidad de personas, ¿amerita o no que se les avise si se escucha la alerta sísmica? Pues bien, el metro presenta este letrero en sus redes oficiales. Yo no lo he visto colocado nunca, pero vemos 8 indicaciones y algunas son muy claras de qué hacer en caso de sismo en una estación. Pero si no se escucha, ¿cómo vamos a activar el protocolo? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta para seguir sus instrucciones? ¿Solamente porque percibimos el sismo lo vamos a hacer? ¿O lo tenemos que escuchar también el alertamiento? Y los segundos de anticipación que tenemos para actuar, ¿qué no cuentan? ¿Qué no es parte del protocolo? ¿Qué no los vamos a aprovechar y los necesitamos? ¿Acaso no debemos escuchar el sistema de alerta sísmica oficial que se va a escuchar en el resto de la ciudad para poder seguir las indicaciones del metro? Bueno, la siguiente ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de noviembre del año 2014, fue aún más clara. En el mismo artículo 195 nos continúa exponiendo que la Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y visible conectados al sistema de alerta sísmica en puntos de la ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo. Pero además aclara que la Secretaría deberá supervisar que los inmuebles que se encuentren en supuestos como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, tales como terminales de transporte, con más de 6,000 metros cuadrados de área total construida, que puedan alojar en su interior a más de 250 personas y que, por su destino, sean puntos de afluencia masiva. También cuenten con un sistema de alarma audible conectado al sistema de alerta sísmica. Consideraciones que son vigentes a la fecha. Y volvemos a preguntar, ¿tú consideras que se debe escuchar el sonido oficial del sistema de alerta sísmica en el metro de la Ciudad de México, que te puede dar aproximadamente 60 segundos de anticipación antes de que lleguen sus efectos? ¿Te parece correcto que una autoridad te quite esta garantía o debe escucharse el alertamiento? La respuesta real y tristemente es que no se escucha en el metro el sistema de alerta sísmica para los usuarios. Y si recordamos que existen algunas estaciones elevadas y otras más, como las terminales o los centros de transbordo, en las cuales se percibe el sonido de alertamiento oficial del exterior, y eso genera mucha confusión. Lo malo que en los momentos previos a un sismo, esa confusión es la que más daño causa. Y otro punto también muy importante es que existen aplicaciones móviles y proyectos del gobierno que activarán el sonido en los celulares. ¿Te imaginas el nuevo grado de confusión que esto ocasionará? Y también las personas con discapacidad debemos tomarlas en cuenta. La norma oficial mexicana NOM 034 STPS 2016, condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo, especifica que el procedimiento de alertamiento en caso de emergencia deberá estar acorde con la discapacidad. El uso de señales estroboscópicas que parpadean, luminosas y otros dispositivos de alerta visuales o vibratorios. Para complementar, las alarmas sonoras deberán implementarse. Pues ya sabes, en el metro de la Ciudad de México, cuando se activa el sistema de alerta sísmica, no lo vas a escuchar nunca. Aunque manifiestan que tienen letreros, no los hemos visto y por lo que se aprecia no brindan claridad sobre el alertamiento. Tampoco están señales visuales estroboscópicas o de otro tipo similar para las personas con discapacidad.
Por favor, cuestiónate. ¿Ya te habían informado las autoridades que no se escucha en el metro la alerta sísmica? ¿Crees que es responsabilidad del jefe de gobierno en turno, del director del metro o del secretario de Protección Civil? Comparte esta información. Puede ser útil a un compañero de trabajo o a un familiar o incluso a un amigo que también viaja en el metro. Pero compártela, por favor. Nuestra principal intención es brindarte información, aclarar la confusa o concientizar sobre la importancia de integrarse a los protocolos de protección civil en México. ¿Te imaginas cuántos millones de personas podríamos alertar para que sepan que no van a escuchar el sistema de alerta sísmica en el metro nunca?